Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, la pasión y los giros inesperados que nos regalan estas producciones. Espero que estén listos para un viaje lleno de chismes, intrigas y por supuesto, mucho corazón roto, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar: los celos. Sí, esos sentimientos intensos que a veces nos hacen perder la cabeza y que, por supuesto, los guionistas turcos saben explotar a la perfección. Hoy vamos a explorar algunas series donde los celos son el motor principal de la historia, donde las miradas asesinas y las indirectas venenosas son el pan de cada día. Y sí, el título no es casualidad. Vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y esa supuesta rivalidad con una Sabancı que ha incendiado las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en ese drama jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo mejor del mundo de las series turcas. Prometido. Comencemos con una serie que, aunque ya tiene sus años, sigue siendo un clásico cuando hablamos de celos y relaciones complicadas: Aşk Memnu, o como se conoció en algunos países de habla hispana, Amor Prohibido. Esta serie, estrenada en 2008, es un drama romántico protagonizado por Beren Saat, Can Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Lo que Biter no esperaba era enamorarse perdidamente de Belul, el sobrino playboy de su esposo. Aquí los celos son un personaje más. Biter siente unos celos enfermizos de cualquier mujer que se acerque a Belul, y Belul, a pesar de su carácter despreocupado, también siente celos de la atención que Biter recibe de otros hombres. La tensión sexual y emocional entre ellos es palpable, y los celos solo hacen que la situación sea aún más explosiva. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Amor Prohibido nos muestra cómo los celos pueden destruir vidas y familias enteras. Es un ejemplo perfecto de cómo la pasión descontrolada y la incapacidad de confiar en el otro pueden llevar a la tragedia. Un dato interesante: esta serie fue un fenómeno mundial, generando debates y controversias por su trama audaz y sus personajes complejos. La serie se convirtió en un referente de la cultura popular, y sus personajes, especialmente Biter, se convirtieron en íconos. La interpretación de Beren Saat como Biter fue aclamada por la crítica y el público, y la actriz se consolidó como una de las estrellas más importantes de Turquía. La serie también exploró temas como la infidelidad, el poder del dinero y las diferencias de edad en las relaciones, generando debates sobre la moralidad y las convenciones sociales. Amor Prohibido no solo fue un éxito de audiencia, sino que también dejó una huella duradera en la televisión turca y en la memoria de sus espectadores. Ahora avancemos un poco en el tiempo y hablemos de una serie más reciente que también ha generado mucho revuelo: Sen Kalkapm, o Llama a mi agente, aunque es más conocida como Love is in the Air. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Si bien Love is in the Air es una comedia romántica, los celos también juegan un papel importante en la trama. Eda y Serkan, a pesar de su relación falsa, comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Y por supuesto, los celos no tardan en aparecer. Serkan se pone celoso de cualquier hombre que se acerque a Eda, y Eda, a su vez, siente celos de la exnovia de Serkan, Selin. Aquí los celos son un poco más ligeros y cómicos, pero siguen siendo un obstáculo importante en la relación entre Eda y Serkan. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que incluso en las comedias románticas, los celos pueden ser un catalizador para el desarrollo de los personajes y la evolución de la trama. Y por supuesto porque esta serie fue la que unió sentimentalmente a Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real, lo que hace que la historia sea aún más interesante. La química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans de la serie celebraron su romance y siguieron cada uno de sus pasos. Love is in the Air catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. La serie también destacó por su ambientación moderna y sus personajes carismáticos, que conectaron con el público joven. Love is in the Air demostró que las comedias románticas pueden ser mucho más que simples historias de amor, y que pueden abordar temas como la superación personal, la ambición y la importancia de seguir los sueños.
Y hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es inevitable hablar del drama que se ha desatado en las redes sociales en los últimos meses. Como saben, Hande y Kerem terminaron su relación hace algún tiempo, pero los fans siguen soñando con una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la supuesta rivalidad con Una Sabancı. Se rumorea que Kerem Bürsin está saliendo con una integrante de la familia Sabancı, una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. La noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, con fans de Hande y Kerem divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de la nueva relación de Kerem. Obviamente ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido estos rumores. Pero las redes sociales han explotado con comentarios y especulaciones. Muchos fans de Hande creen que ella está celosa de esta nueva relación de Kerem, y que eso podría ser la causa de algunos de sus comportamientos recientes. ¿Es cierto? ¿Es solo una invención de los medios? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este drama ha generado una gran división entre los fans de la pareja, y que la tensión es palpable. Los fans han analizado cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. La prensa del corazón turca ha seguido el tema de cerca, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta rivalidad entre Hande y la Sabancı. La situación se ha convertido en un verdadero culebrón, con giros inesperados y rumores que alimentan la expectación del público. La vida personal de Hande y Kerem se ha convertido en un tema de interés nacional, y sus seguidores están ansiosos por saber qué les depara el futuro. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra cómo los celos, incluso los rumores de celos, pueden tener un impacto enorme en la vida de las celebridades y en la percepción que el público tiene de ellas. Es un ejemplo de cómo la vida real puede imitar al drama de las telenovelas, y viceversa. Un dato interesante, la familia Sabancı es conocida por su influencia en la economía y la política turca, por lo que cualquier relación de Kerem con una integrante de esta familia sería un tema de interés nacional. La familia Sabancı ha estado involucrada en diversos sectores, desde la banca hasta la energía, y su poderío económico les otorga una gran influencia en la sociedad turca. Una relación con un miembro de esta familia podría abrirle las puertas a Kerem a nuevas oportunidades profesionales y sociales, pero también podría someterlo a una mayor presión mediática y al escrutinio público. La situación plantea interrogantes sobre la privacidad de las celebridades y la obsesión de los medios por sus vidas personales. El drama entre Hande, Kerem y la Sabancı es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de la constante lucha por mantener la vida privada alejada de la mirada pública. Siguiendo con las series donde los celos son protagonistas, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Este drama, protagonizado por Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu, nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. En Kara Sevda, los celos son una fuerza destructiva que consume a los personajes. Emir siente unos celos enfermizos de Kemal, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo alejado de Nihan. Nihan a su vez siente celos de cualquier mujer que se acerque a Kemal, y Kemal siente celos del poder y la influencia que Emir ejerce sobre Nihan. Los celos son el combustible que alimenta la venganza y la obsesión en esta serie. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra cómo los celos pueden transformar a las personas en seres irracionales y despiadados. Es un ejemplo de cómo la falta de confianza y la inseguridad pueden llevar a la destrucción de relaciones y vidas enteras. Un dato interesante, Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la convierte en un hito en la historia de la televisión turca. La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida y aclamada en numerosos países. Kara Sevda no solo fue un éxito de audiencia, sino que también fue elogiada por su trama intensa y sus personajes complejos. La serie exploró temas como la diferencia de clases, la ambición, la venganza y el poder del amor, conectando con el público de diferentes culturas. La interpretación de Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu fue destacada por la crítica, y los actores se consolidaron como estrellas internacionales. Kara Sevda demostró el potencial de las series turcas para trascender fronteras y cautivar a audiencias globales. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie más actual que ha capturado la atención del público, Yalan, o Golden Boy. Esta serie dramática presenta las vidas entrelazadas de dos familias,
una de las cuales decide casar a su mujeriego nieto Ferit para controlarlo. El destino une a Ferit con Seyran, una joven inteligente y decidida de una familia más humilde. En esta serie los celos están presentes desde el principio. Ferit, aunque al principio no está interesado en Seyran, siente celos de cualquier hombre que le preste atención. Seyran, por su parte, se enfrenta a los celos de las exnovias de Ferit y de otras mujeres que aspiran a su afecto. Los celos son un catalizador para el conflicto y la intriga en esta serie. La lucha por el afecto de Ferit y la necesidad de Seyran de demostrar su valía en un entorno hostil alimentan constantemente la tensión. ¿Por qué es relevante? Porque refleja las dinámicas de poder y las expectativas sociales que a menudo generan celos e inseguridades en las relaciones. Muestra cómo las presiones familiares y las normas culturales pueden exacerbar los sentimientos de celos y competencia. Un dato interesante, Yalan ha sido un gran éxito en Turquía y en otros países, gracias a su trama adictiva y sus personajes complejos. La serie ha generado debates sobre temas como el matrimonio arreglado, la violencia de género y la lucha por la independencia femenina. Yalan ha conectado con el público gracias a su trama realista y sus personajes con los que la audiencia puede identificarse. La serie ha sido elogiada por su tratamiento de temas sociales importantes y por su capacidad para generar empatía hacia sus personajes. Yalan se ha convertido en un fenómeno televisivo, generando una gran expectación en cada nuevo episodio y consolidándose como una de las series turcas más populares del momento. Y para cerrar nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo muy recordada por su intensidad emocional, Fatmagul Unsukuene, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Este drama, protagonizado por Beren Saat, nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una agresión sexual y se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo. En Fatmagul Unsukuene, los celos no son el tema central, pero sí están presentes en la relación entre Fatmagul y Kerim, el hombre que se ve obligado a casarse con ella. Kerim siente celos del pasado de Fatmagul y de los hombres que la rodean, pero también siente celos de la inocencia y la pureza que ella ha perdido. Los celos de Kerim son un reflejo de su propia culpa y de su incapacidad para perdonarse a sí mismo. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que los celos pueden tener raíces profundas y complejas, y que a veces son una manifestación de otros sentimientos como la culpa, la inseguridad y el remordimiento. Un dato interesante, Fatmagul Unsukuene aborda temas muy delicados como la violencia sexual y el estigma social, lo que la convierte en una serie valiente y conmovedora. La serie generó un debate nacional sobre la violencia contra la mujer y la necesidad de proteger a las víctimas. Fatmagul Unsukuene fue elogiada por su tratamiento sensible y realista de un tema tan delicado, y se convirtió en un referente para otras series que abordaron temas similares. La serie tuvo un impacto social significativo, contribuyendo a concienciar sobre la violencia de género y a promover la igualdad de derechos. Fatmagul Unsukuene es un ejemplo de cómo las series de televisión pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia social y promover el cambio. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Como hemos visto, los celos son un tema recurrente en estas producciones, y pueden ser tanto cómicos como trágicos, tanto un motor para el desarrollo de la trama como una fuerza destructiva que consume a los personajes. Recuerden que hemos hablado de Amor Prohibido, Love is in the Air y el drama de Hande y Kerem, Amor Eterno, Golden Boy, ¿y qué culpa tiene Fatmagul? Cada una a su manera, explora las complejidades de los celos en las relaciones. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande Erçel está celosa de la nueva relación de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.